Sean todos ustedes bienvenidos. Soy Armando Llamas y mi socio y amigo Jorge Alberto de los Reyes, pues él colaboró en esta presentación que es Armónicas en Sistemas Eléctricos Industriales. Voy a avanzar al siguiente apoyo. En ahorro y calidad de energía eléctrica, somos una empresa de consultoría que fundamos en marzo de 1998 aquí en Monterrey. Pues ya tenemos buena cantidad de años. Eso es, ahora al 25, fíjense ustedes, son ya más de 23 años, eh, con experiencia en las áreas de corrección de factor de potencia, calidad de energía, administración de energía, telemetría, monitoreo y control remoto. Y esto nos permite ayudar a nuestros clientes a llevar a cabo soluciones según su tipo de industria y les apoyamos pues para mejorar la productividad. Entre los distintos proyectos tenemos soluciones para corregir el factor de potencia en presencia de armónicas, para hacer el cumplimiento del código de red. Llevamos a cabo también la implementación de sistemas de administración de energía eléctrica, llevamos a cabo sistemas de monitoreo de calidad de energía eléctrica, soluciones para mejorar la calidad de voltaje o calidad de energía eléctrica, implementación de enlaces requeridos para la comunicación de medidores de liquidación para el mercado eléctrico y en general, miren, todo tipo de estudios de calidad de energía para resolver problemas que se puedan presentar relacionados con interrupciones de voltaje, huecos de tensión o sacs, distorsión armónica, corregir el factor de potencia. Y somos distribuidores de estas marcas Elspec, Schneider, ABB, Ducati Energía, EcoExpert, Lovato también. Muy bien. ¿Qué es calidad de energía? La energía es corriente y al multiplicar por tiempo y voltaje, pues obtenemos energía, corriente, tiempo y voltaje. La corriente, pues es la que pide la carga, ¿verdad? Es para que la carga opere bien, requiere cierta corriente, cierto voltaje, y con ese voltaje, normalmente senoidal, la corriente pide la carga pide cierta corriente. El tiempo, ese no lo podemos modificar. Realmente lo que tratamos de controlar es el voltaje y por eso insistimos que más que ser calidad de potencia o calidad de energía, es calidad de voltaje, fíjense. Además es algo que comparten todas las cargas, el voltaje, fíjense. Una vez que tenemos un sistema de 480 voltios, las cargas conectadas en esa tensión ven algo en común, todas ellas, y eso es el voltaje. Por ello, no es algo que nosotros digamos, sino eso es del libro de texto. La calidad que se requiere es en el voltaje. Un sistema eléctrico está formado, fíjense, por distintos elementos que permiten que de las centrales eléctricas llegue la electricidad a los distintos centros de carga, justamente.
Y aquí tenemos, pues puede ser una central hidráulica, puede haber también centrales de energías renovables, que son las eólicas y las fotovoltaicas, o una central térmica de algún tipo, tal como una central de ciclo combinado, una central de combustión interna, una central de eh, turbina de combustión, por ejemplo. Normalmente todas ellas entregan a una subestación elevadora y eso ya nos pone en la supercarretera de 500 kilovoltios, como se indica en este diagrama, que seguramente es europeo por los niveles de tensión que veo aquí. Nuestro voltaje más alto es 400 kilovoltios. Ya de 400 kilovoltios bajamos a niveles de distribución, como se indica aquí, tales como de distribución. Tenemos nada más 3 niveles de tensión en distribución nominales: 13.8, 23 kilovoltios y 34.5. Alguien pudiera decir, no, pues mi transformador es de 33 kilovoltios, 34.5 es el nominal, aunque el transformador esté en 33. El nominal es 34.5. Alguien internamente puede tener un sistema de 4160. Sí, sí, pero yo me refiero a los niveles de distribución de nuestra compañía eléctrica de distribución, que es CFE Distribución. Y esto ya nos permite, quizás mediante otro transformador de la misma compañía de distribución, entregar quizás en baja tensión o en estos niveles de distribución como los que ilustro aquí de media tensión. Los elementos activos son las fuentes. Los elementos pasivos, pues eh, los elementos pasivos elementales son las resistencias, las inductancias, y esto nos permite entonces modelar los motores, las capacitancias para modelar capacitores, filtros de armónicas. Las líneas de transmisión se modelan principalmente con inductancias y capacitancias. Lo que predomina son las inductancias. El auge de la electrónica ha dado lugar a que se tengan cargas no lineales en las casas, esto es las residencias, en los comercios, los edificios comerciales, los edificios o los centros de carga industriales. Y esto nos ha llevado a que haya cierta contaminación en las redes eléctricas, a la cual le llamaremos contaminación armónica. Casi todos los equipos eléctricos, casi todos, fíjense ustedes, eh, tienen un comportamiento no lineal. No todos, ya hay equipos electrónicos que toman corriente de forma senoidal y en fase con el voltaje. Esos equipos, por ejemplo, son llamados frentes activos, active front end, frentes activos. Pero no son todos. Por ejemplo, la fuentecita de computadora, de poder, la fuentecita, el Switching Mode Power Supply que estoy tocando aquí en este momento, que es la fuente que alimenta mi computadorcita, pues esa toma corriente de manera no senoidal. Entonces decimos que es una carga no lineal. Ejemplos, pues miren, de cargas no lineales: los hornos de inducción, los hornos de arco eléctrico, los variadores de velocidad, los que le llamamos drives, la fuente de poder de las computadoras, entre otros. Las armónicas son componentes en corriente y voltaje que, para dar esa forma de onda no senoidal, resulta en una corriente no senoidal. Entonces, las componentes requeridas para que a una cantidad senoidal se le agreguen
y den lugar a una cantidad no senoidal, a eso le llamamos armónicas. Se pierde entonces la forma de onda senoidal. Un ejemplo, miren ustedes. Esto se asemeja bastante a los amperios, la corriente medida en amperios, que al tomacorrientes de 120, 127 voltios, le pide mi fuentecita de poder. Aquí está, de 65 watts, marca quién sabe qué, yo creo que no, ya no, yo no le veo que sea de la misma marca que mi computadora, este adaptador, sí. Eh, y vean, la corriente es cero, así como lo oyen, cero. A pesar de que hay voltaje, no hay corriente. Quizás aquí convendría ilustrar esto de que, ¿dónde va el voltaje? Miren ustedes. Voy a dibujar aquí con la plumita, ahí está. Y entonces el voltaje es algo, ahí lo estoy dibujando punteadito, el voltaje es senoidal. Bueno, son otras unidades, no son los mismos que los de la corriente, son otras unidades. El voltaje alcanza una amplitud que anda por ahí del orden de 170, 180 voltios, pico. Cero crece de forma senoidal, alcanza el pico de, que ya les decía, entre 170 y 180 voltios. Y vean que a pesar de que hay voltaje, el voltaje ya no es cero aquí en esta porción del ciclo y la corriente sigue siendo cero. A partir de cierta amplitud del voltaje ya hay corriente, se mantiene la corriente hasta que el voltaje cae por debajo de cierto valor, por ejemplo 150 voltios pico, ya no hay corriente y ahora la corriente se mantiene en cero. Fíjense entonces, decimos, ya no es lineal. Esta corriente no senoidal que ustedes ven aquí está formada por una componente fundamental que ustedes ven aquí, más órdenes armónicos que son impares. No se requieren armónicas pares, esto es, pares son segunda, cuarta, sexta, no se requieren. Se requieren tercera y quinta, por ejemplo. La tercera armónica es de 180 Hz, puesto que nuestra fundamental es de 60 Hz. La quinta armónica es 60 por 5, se requiere una componente de quinta armónica. A este orden armónico le llamamos fundamental. Aquí es cuando la H, el orden armónico aquí vale 1. Aquí el orden armónico pues es 2. No se requiere 2, pero si hubiera, ahí lo ponemos 2. 3 sí que se requiere, 4, 5. Ahí van los órdenes armónicos normalmente enteros. Es muy difícil que se requieran interarmónicas, aunque sí se presenta esa situación. O sea, armónicas que no son enteras. Aquí todas las armónicas que estamos ilustrando son enteras. Avanzamos. Déjenme borrar las anotaciones. Clear, clear, all drawings, le dije. Y continuamos avanzando. Uy, esta gráfica, este apoyo me hace llorar porque vaya que ha pasado el tiempo desde que hicimos esa figura. Vaya que ha pasado el tiempo. Es una figura que elaboramos quizás en el 95 o 96. Vaya que ha pasado el tiempo. Y es precisamente la corriente que les decía de la computadora. Entonces aquí voy a pedir dibujar. Ahí está la plumita. Y entonces voy a reescribir aquí la forma de onda de la corriente. Ahí la tienen. La corriente hace más o menos así. Vean que se mantiene en cero todo este ratito. Aquí vuelve a ser cero y ya la corriente toma esta formita. La razón por la que tiene esa forma es porque el capacitor se está cargando
cuando precisamente el voltaje, ya les decía, rebasa cierto voltaje como 150, 160 voltios, y entonces pasa por los diodos rectificadores y se carga el capacitor. Esto eh, se los dije platicado, pero ahora lo podemos apoyar con un puentecito de onda completa, un puente monofásico de onda completa. Esto da lugar a la barra negativa. Estos dos de aquí dan lugar a la barra positiva. Y estas son las terminalitas de alterna, colegas. Vean ustedes, este lo voy a hacer que brinque y este se conecta aquí. Entonces, esto es de alterna. Aquí es donde hay un voltaje de alterna y una corriente también que se va alternando. El voltaje es esencialmente senoidal y la corriente es esta de aquí, porque aquí tenemos un capacitor electrolítico que se carga cerca del voltaje pico. No se carga a voltaje pico porque la electrónica de potencia que se encuentra aquí tomando esta corriente directa y que la switchea a alta frecuencia, de ahí que sea esto una switching mode power supply, la está switchando con alta frecuencia porque ahora los transformadores ya no se requiere que sean de núcleo de fierro y la frecuencia de switcheo ya no es 60 Hz, aquí hay 60 Hz. ¿Dónde está la electrónica de potencia? Yo la electrónica de potencia, como no le sé, jaja, miren cómo la represento. Como si fuera una resistencia, porque es lo que toma la potencia en corriente directa. Lo que nos interesa por ahora es el comportamiento aquí, no tanto acá. Y aquí el comportamiento es esa corriente que ustedes ven, que va a ser descompuesta mediante el teorema de Fourier en una componente fundamental. Esta es la de orden armónico 1. Se requiere la tercera armónica, que es esta de color verdecito. Fíjense, esa es la de H igual a 3. Y vean ustedes cómo esa es un ciclo. Ahí completamos un ciclo, dos ciclos, tres ciclos, mientras que de fundamental hay un ciclo. Precisamente esta componentita es de 60 Hz, mientras que esta es de 180 Hz. A esa fundamental, a esa tercera se le suma, se le agrega quinta, séptima y novena, y ahí paramos de contar en esto, y eso da lugar a esa resultante que se asemeja bastante a la corriente que piden las fuentes reguladas por conmutación. Muy bien, ahí vamos entonces ilustrando. Voy a borrar las anotaciones. Voy a regresar al cursor. Excelente, y avanzamos. Hay que definir el factor de potencia. Para el caso monofásico, fíjense ustedes que el factor de potencia, esta es una definición que nunca falla. El factor de potencia es la relación entre la potencia promedio, medida en watts, entre la potencia aparente. Aquí tenemos dos potencias, voy a anotar otra vez. Tenemos la potencia instantánea que estoy encerrando en este paréntesis. Esa es la potencia P pequeña, función del tiempo, potencia instantánea. Pero noten ustedes que a esa potencia instantánea la estamos integrando en un periodo, y el resultado lo dividimos entre el intervalo transcurrido, que fue un periodo, y por ello nos resulta en el valor promedio de ella. Entonces están relacionadas, de ninguna manera son lo mismo. Una es potencia barra, y inclusive es P barra, o mejor todavía, para igualarlas, la P mayúscula es la P instantánea
promediada. Ah, ja, ja. La barrita, eso quiere decir el valor promedio. Por otro lado, colegas, tenemos la corriente instantánea elevada al cuadrado, integrada a lo largo de un periodo y al valor promedio de esa función elevada al cuadrado le sacamos la raíz cuadrada. ¿Por qué dije valor promedio? Porque es la integral partida esa integral por 1 en t y es un valor promedio. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos calculando la raíz cuadrada del valor promedio de la eh, función elevada al cuadrado. Ahí está, la raíz cuadrada del valor promedio de la función elevada al cuadrado. Vean que la función está elevada al cuadrado. El valor promedio es la operación que estoy señalando aquí en la llavecita y la raíz cuadrada, pues no hay para dónde hacerse, es eso. Entonces, eso es root min, que es el valor promedio en inglés, min, y elevar una cantidad al cuadrado, pues ahí está, la cantidad al cuadrado. Lo mismo para el voltaje. Hacemos lo mismo para el voltaje. Y el producto de esos valores RMS, de esos root mean square o valores efectivos, como también les llamamos en el idioma español, el producto de esas dos cantidades, de esos dos valores RMS, es la potencia aparente medida en voltamperios. Avanzamos, colegas. Borro mis anotaciones, borramos las anotaciones y retomamos que sea el puntero, el apuntador, que está aquí, el mouse. Ah, es el mouse, sí. Muy requete bien. De manera aproximada, como el voltaje es bastante senoidal, la potencia promedio se debe a la componente fundamental, de ahí el subíndice 1. Eso nos indica voltaje, valor RMS de la fundamental del voltaje, valor RMS de la fundamental de corriente, por el coseno de la diferencia angular. Fíjense que aunque aquí dice teta, a mí me gusta ser muy enfático, ser más claridoso, jajaja. Y ese ángulo teta es el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Sí? ¿Cuáles? Las componentes fundamentales. Entonces ya con ello, bien enfático, teta V1 menos teta I1. Y eso es este ángulo teta. Abreviado teta, pero es esta diferencia angular. Y ese es precisamente el factor de potencia de desplazamiento, como vamos a ver a continuación. A todo esto le llamamos el factor de potencia total o verdadero. Tiene dos nombres, factor de potencia total o factor de potencia verdadero. Tenemos entonces el producto de los valores RMS de las componentes fundamentales, el coseno de la diferencia de fases de las componentes fundamentales. Después tenemos el voltaje fundamental, la corriente fundamental, el valor RMS, y el valor RMS total del voltaje es por 1 más la raíz de la distorsión armónica al cuadrado de voltaje, y lo mismo, la raíz de 1 más la distorsión armónica de la corriente elevada al cuadrado. Eso es. ¿Y qué es lo que va a ocurrir aquí? Fíjense ustedes que podemos cancelar los valores RMS de las componentes fundamentales. Y nos quedan lo siguiente, el coseno del ángulo de desplazamiento, colegas. De ahí que en literatura tan reconocida como el libro Esmeralda del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, el IEEE, a eso se le llame factor de potencia de desplazamiento, porque tiene que ver con el desplazamiento angular, teta V1 menos teta I1. Y el otro producto, porque el factor de potencia es el producto de estos dos que estoy poniéndoles palomita ahí, noten ustedes que va a estar dado por el inverso de estas dos raíces cuadradas. La primera raíz es la raíz de 1 más la distorsión armónica del voltaje elevada al cuadrado.
y la otra es la raíz cuadrada de uno más la distorsión armónica de la corriente también elevada al cuadrado. Ocurre que el THD de voltaje, por lo general, fíjense, por lo general es menos de, digamos, el 5%, 5 partido por 100, y esto, pues, si le pongo aquí 0.05 al cuadrado y se lo sumo a 1 y a eso le sacamos la raíz cuadrada, va a resultar que eso es prácticamente 1. Y es por esto que hay una buena aproximación para que el factor de potencia de distorsión sea debido principalmente a la distorsión armónica en la corriente. Y es así que el factor de potencia es el producto de esas dos cantidades que ya les decía, el factor de potencia de desplazamiento y el inverso del producto de esas dos raíces, que es el factor de potencia de distorsión aproximado como está aquí. Borramos las anotaciones, hechos la raya, cambiamos al mouse y continuamos avanzando. Miren, fíjense que esta figura es del 95 y la capturamos con un equipito, un osciloscopio muy viejito ya, pues imagínense, es del 95. Quizás algunos de ustedes que nos están escuchando andaban naciendo por esas fechas, por el 95. ¿Usted de qué año es? 82, 82, ok. Sí, creo que 95, quizás, quizás. eh, Mi hijo Armandillo es quizás modelo 94, 95. Pues ese equipito era un equipito del 95. Y tenemos una lámpara incandescente y entonces el equipo es capaz de mostrarnos la forma de onda de voltaje y de corriente. Y ahí vemos el voltaje en color rojo con su escala del lado izquierdo. Vean ustedes que anda coqueteando ahí con 180, 170 voltios. Y la corriente, pues era una corriente que tenía un valor pico entre 1 y 1,5 amperios. Ambas senoidales, ¿sí lo ven? Por eso a esto se le llama corriente lineal, porque si graficamos el voltaje contra la corriente o la corriente contra el voltaje, el resultado es una línea recta. Aquí tenemos un motor y este nos pide voltaje y corriente con un desplazamiento, pero sigue siendo senoidal. El voltaje es senoidal, la corriente es senoidal, la carga es lineal. Un motor es una carga lineal. Eso es. Avanzamos. Estos son ejemplos de cargas no lineales. Ya son cargas no lineales, fíjense. A diferencia de estas de aquí, que estas son cargas lineales, estas de acá son no lineales. ¿Por qué? Porque la corriente que pide la fuente regulada por conmutación es no lineal. Aquí tenemos un variador de velocidad. Realmente variamos la velocidad mediante el cambio de frecuencia. También se le llama este controlador de frecuencia, drive, muchos le llaman simplemente un drive. Nos permite alimentarle a un motor frecuencia distinta de 60 Hz. Si el motor lo conectamos a la red, me voy a regresar aquí. Si el motor lo conectamos a la red, ¿qué frecuencia es la corriente? ¿Qué frecuencia es el voltaje? Lo que diga la red. ¿Cuánto dice la red en México? 60 Hz. La frecuencia es 60 Hz. Lo que implica que el tiempo de aquí para acá es un sesentavo de segundo. Este nos permite al motor aplicarle voltajes y corrientes de frecuencia distinta a 60 Hz y eso nos permite cambiar la velocidad del motor. Pero típicamente estos equipos nos piden corrientes como esta que está aquí, que se asemeja a un cerro de la silla, a unas orejitas de conejo, ¿lo ven? ¿Por qué es cerro de la silla?
Sí. Y bueno, mucha gente de México ya les conoce así como Cerro de la Silla, fíjense, a esa formita de onda. No crean que en todo México, pero sí en buena parte de México, porque el profesor Báez y un servidor de tantos años que explicamos y usamos Cerro de la Silla, pues ya, muchos lo conocen así. Aquí está, esta es una captura de la vida real de esos casos de Silvia Pinal, mujer, casos de la vida real, pues esto es un caso de la vida real también, de aquellos casos de calidad de energía de la vida real, donde está el voltaje, está la corriente, esto lo capturamos con ese osciloscopio Tektronix muy viejito, y nos dice que la potencia es 84,5 watts, que el factor de potencia es muy malo, fíjense ustedes, 0,613, debido principalmente a que la corriente tiene severa distorsión. No el voltaje, tampoco es que haya desplazamiento. Aquí, aunque cuesta un poquito de trabajo visualizarlo, pues vean ustedes que la componente fundamental de la corriente va en fase con el voltaje. Pero entonces, ¿por qué es que el factor de potencia es malo si no hay desplazamiento? Por la distorsión armónica. En este caso, 1 en raíz de 1 más la distorsión armónica de la corriente elevada al cuadrado, eso es lo que resulta en ese valor 0,613. Esto es alto, coqueteando con el 90, el 100, el 110% para que esto resulte en ese valor que ustedes ven aquí. Yo voy a aprovechar que aquí tengo mi calculadora, fíjense ustedes, realmente es mi teléfono móvil y voy a calcular precisamente eh, ese valorcito con 100%. Sí, sí, con 100% es muy fácil de calcular, quizás no necesitaba ni la calculadora. Si la distorsión fuese del 100%, entonces, colegas, 1 más 1, 2. La raíz de 2 es 1,41 y el inverso, fíjense que si el THD de corriente fuese 1, esto es 100 partido por 100, 100%, entonces el factor de potencia sería 0,7071. Esto es, la distorsión es todavía un poquito más grande que 100%. Cuando graficamos la corriente contra el señor voltaje, vean ustedes cómo no hay corriente, no hay corriente, a pesar de que hay voltaje. No hay corriente, no hay corriente, no hay corriente, no hay corriente. A pesar de que sí hay voltaje. Y llega un momento en que, uy, sí hay corriente. Y luego el voltaje cae por debajo de cierto valorcito. No hay corriente, no hay corriente, no hay corriente, no hay corriente. Hasta que se rebasa cierto umbral, hay corriente. Y eso es lo que tenemos graficado aquí. ¿Es esto una línea recta? No, por eso decimos que es no lineal. Pasemos, ahora vamos a borrar las anotaciones todas y pasamos entonces al apoyo siguiente. Formas de onda de rectificadores 6 pulsos, donde hay un pequeño reactor en la parte de alterna, pero es del 30%. Y eso nos da lugar a que el, la forma de onda sea precisamente esos cerros de la silla. Si hubiese un rectificador que tiene buen filtraje de corriente, pues entonces la corriente tiende a hacer flat tops de 120 grados. Déjenme ilustrar por qué el nombre es 120 grados. Fíjense que de aquí para acá, es más fácil ilustrarlo de aquí para acá, de aquí para acá. Son 180 grados. Entonces, si a esos 180 grados les quitan unos 30 de por aquí y otros 30 de por aquí, 30 más 30, 60. Eso se lo restamos a los 180 y ya nos quedó el flat top
de 120 grados. ¡Wow! Este es un rectificador de 12 pulsos que se forma con dos rectificadores de 6 pulsos y un transformador que permita un corrimiento de 30 grados. Borramos las anotaciones. Ya están borradas. Clear drawings. Y nos vamos a continuar. Hemos hablado de distorsión armónica sin definirla, pero ahora ya la vamos a definir. La DAT, permítanme volver a anotar aquí, la distorsión armónica total. La verdad es que nadie le llama DAT. Todo mundo le dice la THD. Y la verdad, nadie le dice THD, a veces solo yo. El THD. El distorsión armónica total. Siendo que es la DAT. Pero nadie le dice la THD. Todo el mundo le dice que el THD. Muy bien. Muy bien, el THD o la THD o la DAT, como ustedes quieran, es la relación del valor RMS de la distorsión. Este es un valor RMS, distorsión, medido en amperes RMS. Entonces, es el valor RMS de las componentes distintas de fundamental, de la 2 en adelante, partido precisamente por la componente fundamental. Ambos las mismas unidades, amperes RMS y amperes RMS. Por eso es que la DAT o THD no tienen unidades y se expresa típicamente en un porcentaje. Vean ustedes, aquí está ilustrado cómo es que se van sumando los valores RMS de los órdenes armónicos por arriba de uno. Dos, oye, pero no hay dos. Cero. Sumar cero es muy fácil, es no hacer nada. Yo me especializo en eso, en sumar cero, que es hacer nada. Si hay tercera, le ponemos los amperes de tercera, de cuarta si es que hay, de quinta. Típicamente esto es lo que hay en los sistemas industriales, quinta y séptima, fíjense. Sumamos todos esos elevados al cuadrado y luego la raíz cuadrada y lo que resulta eso es precisamente el valor RMS de la distorsión partido por el valor RMS de la fundamental. Aquí están esas cantidades normalizadas elevadas al cuadrado y eso es un poquito más y fíjense ustedes que el valor RMS total ya es el total. Ahora sí que involucra la componente fundamental. Eso es. Y el THD, recuerden ustedes que el THD o la THD es precisamente el valor de la distorsión, justamente el valor de la distorsión entre I1. Es así que de aquí despejamos si el valor RMS de la distorsión elevado al cuadrado es ni más ni menos que I1 al cuadrado multiplicado por la distorsión armónica de ella elevada también al cuadrado. Y eso es lo que tenemos aquí. Esto es el valor RMS de la distorsión. Claro, elevado al cuadrado. Aquí dice IRMS, sí, de los órdenes armónicos H. Está muy bien. El valor RMS de la distorsión. Podemos factorizar I1 que está al cuadrado aquí y luego lo podemos sacar de la raíz. Y entonces el valor RMS total es proporcional a I1 y para obtener el valor RMS total es la fundamental por la raíz de 1 más la distorsión elevada al cuadrado. Borramos todas las anotaciones. ¿Y qué ocasiona distorsión? Como ya dijimos, los drives, tanto de alterna como de motores de directa. Lo más común, que no haya duda, lo más común son los motores
de corriente alterna. Pero también encontramos de manera ocasional drives de corriente directa, hornos de arco eléctrico, hornos de inducción, todo tipo de rectificadores, los cargadores o formadores de baterías, las fuentes reguladas por conmutación, cierta iluminación, cierta carga de iluminación, un poquito fuerzas magnetomotrices en máquinas giratorias, un poquito, no crean que es mucho, corrientes de neutro en los transformadores debido a la saturación de los mismos, los compensadores estáticos de VARs, sí, 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 Static VAR Compensators. La razón por la que ellos distorsionan es que está el reactor y luego al reactor le ponen un control tiristorizado. Ay, miren que ahí dibujé al revés. Este debería haber sido en antiparalelo. Eso es. Y aquí entonces. Y necesito que vaya hacia abajo. Ahí está. Entonces, este controla el ángulo de fase, entonces hace control del tiristor. Entonces, este es un Thyristor Controlled Reactor. No es conectado y desconectado nada más, sino que le controlan el ángulo de fase. Y al controlarle el ángulo de fase al tiristor, damos lugar a distorsión armónica. Corrientes de energización de transformadores, saturación de transformadores. Es por ello que los static var compensators vienen acompañados de ramas de filtros de armónicas, fíjense ustedes. Avanzamos, sí señor, avanzamos y para ello hay que borrar anotaciones y avanzar. ¿Qué hacen la distorsión armónica? Pues no hacen nada nuevo. Alguna vez se me ocurrió, nada bueno, quizás dije nuevo, disculpen ustedes, nada bueno. En alguna ocasión, hace ya años también, se me ocurrió una bromita, una charla, una guasa, como decimos en mexicano, una bromita. ¿Qué hace la distorsión armónica? Nada bueno. Lo único bueno que hacen es darnos trabajo a los que más o menos le entendemos a la distorsión armónica, fíjense ustedes. Malo, disminuye el factor de potencia. Incrementan pérdidas en conductores y transformadores. En los motores hacen que aumenten sus pérdidas. Aumentan las pérdidas en los devanados, en los circuitos magnéticos. Pueden disminuir el par de salida o hacerlo pulsante. En los circuitos trifásicos con cargas monofásicas, pues puede ser que aumente la corriente en el neutro. Bajo condiciones balanceadas de carga y cargas estrictamente de switching mode power supplies, puede ser que la corriente del neutro sea 1.7 veces la corriente de cualquiera de las fases, como está balanceado, por eso digo de cualquiera de las fases. Al interactuar con bancos de capacitores, fíjense que se pueden presentar los fenómenos de resonancia serie y de resonancia paralelo, siendo este el más común. Este es raro, pero se llega a presentar. Afectan la operación de algunos equipos electrónicos sensibles o sensitivos. Eso es, donde el voltaje está muy distorsionado, los equipos trabajan de manera errática, de manera errónea. Como profesor jubilado del TEC, operan de manera entonces errática. Los medidores de aguja convencionales, fíjense, y algunos otros medidores que se basan en valores promedio, reportan datos, pueden reportar datos erróneos. Algunos medidores reportan mal, miden mal. Avanzamos, colegas, avanzamos para acá. En los conductores, fíjense ustedes que con corriente directa o muy baja frecuencia, la corriente se distribuye de manera uniforme. Cuando hay altas frecuencias, la corriente ya no se distribuye de manera uniforme, trata de irse por la orilla
A esto se le llama efecto piel. Y es así que la resistencia aumenta, la resistencia de la quinta armónica, vean ustedes que en un calibre grande, tal como un 750 kilos circular 1000 KC1000, antes a esto se le llamaba MCM, es hasta 1.6 veces la resistencia en corriente directa. Avanzamos, colegas, para ello. Borramos todo. Y aquí tenemos, miren que aunque el voltaje de alimentación sea muy senoidal, en la impedancia serie, debido a que la corriente es no senoidal, se presenta una caída de tensión no senoidal, dando lugar a que el voltaje en la carga sea no senoidal. Eso es muy interesante. Y es así que vean ustedes en un sistema de alimentación ilustrado aquí de mediana tensión, donde bajamos a un 480, hay un poco de distorsión en 480. Conforme nos acercamos hacia las cargas agresoras, se presenta un poco más de distorsión hasta que llegamos a un 208. Fíjense ustedes, un 208 que ya está muy achatado el voltaje. Si llegamos al último alimentador, sí, puede estar bien, pero bien achatado el voltaje, que ya presenta una distorsión de 7.8% por arriba de aquella recomendación del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, donde sugiere que no se rebase el 5% de THD. ¿Cómo se corrige el factor de potencia? Fíjense, en presencia de armónicas. Pues se pueden usar filtros pasivos o filtros activos, fíjense. Filtros pasivos o filtros activos. Filtros pasivos o filtros activos. También es algo muy raro porque son raras esas máquinas. Sobreexcitar las máquinas sincrónicas que estén presentes, los motores síncronos que estén presentes, son muy raros. ¿Qué es lo que no se recomienda? Usar capacitor desnudo. Eso no se recomienda. Continuamos avanzando aquí. Y este es un filtro de armónicas pasivo, fíjense ustedes. Aquí están las protecciones, la protección principal, el interruptor termomagnético principal, al ser operado, nos permite desconectar. Este es un interruptor grandote, breaker le llamamos, el interruptor termomagnético. Aquí tenemos también equipos que permiten aislar, se jala esa cajita y nos permite desconectar las ramas que van en paralelo. Eso es, de manera individual se conectan y desconectan las ramas LC, las ramas individuales LC, mediante estos elementos de conmutación que son tiristores. Fíjense ustedes, también pueden ser contactores. Estos que veo aquí me parece que son tiristores. Estos son los reactores y estos de por acá son los capacitores. En muchos casos a todo el conjunto les llaman capacitores. No, 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 no. No, no, no. Aunque les llamen capacitores, sí hay capacitores, pero es un capacitor en serie con un reactor. Si les llamas capacitores, ¿por qué no les llamas también reactores? Si hay tiristores, ¿por qué no les llamas tiristores? Si hay desconectadores, ¿por qué no les llamas desconectadores? No, fíjense que lo que los describe mejor son filtros, filtros. No me dejó tomar la herramienta, pero ya está aquí. Filtros pasivos de armónicas. Tiristorizados todavía podemos decir, sí, son tiristorizados. Perfecto. Muy bien. Avanzamos, continuamos aquí. Y vean ustedes, este es un caso de Silvia Pinal, de la vida real, porque fuimos allá con Jorge de los Reyes y Alexis Tejada Peralta, el ATP, un compañero panameño, hace unos días, no muy lejano, nos visitó este cuate panameño
y el ATP. Y andábamos el ATP, Jorge de los Reyes y un servidor, y fuimos a esta empresa en donde capturamos, fíjense ustedes, el voltaje y la corriente. El voltaje y la corriente en, en un banco de capacitores. Noten ustedes cómo la corriente va adelantada casi 90 grados en el banquito de capacitores. El voltaje, vean qué feito el voltaje, no está nada senoidal. Pero ¿qué pasa cuando entra en operación la carga? Madre mía, el voltaje se hace triangular prácticamente. La corriente revela una resonancia en un orden armónico que recuerdo que es 16. ¡Wow! Vaya que hay distorsión. Entonces, ahí lo que les dijimos, bueno, para corregir aquí, tú estás corrigiendo con capacitor desnudo, lo que te recomendamos es corregir con un capacitor en serie con un reactor y al conjunto le llamamos filtro de armónicas. Ejemplo de aplicación con filtros pasivos. Miren, esto era un cargador de baterías gigantesco allá en una fábrica de baterías en Torreón, Coahuila. Y aquí tenemos la distorsión en corriente rebasando el 20% de quinta armónica, el voltaje con una distorsión que quería coquetear con el 5%. Colocamos los filtros pasivos y noten ustedes cómo ahora la corriente se pone bastante en fase con el voltaje y ya no es tan distorsionada como esta formita que vemos aquí. Por ello es que la distorsión de quinta armónica cae a un 8%. Eso es, corregimos el factor de potencia de desplazamiento y filtramos, atrapamos buena cantidad de distorsión armónica con unos filtros sintonizados en la 3.8. Avanzamos. Y a esos filtros les llamamos desintonizados porque no están sintonizados cerca de la 3.8, de la quinta armónica, que es la armónica. Entonces les llamamos filtros desintonizados. Y a los otros filtros sintonizados. Muy bien. ¿Cuál es la ventaja del filtro desintonizado? Son un poco más baratos, hay que proteger menos a los equipos. La posibilidad de sobrecarga, a pesar de que haya un poquito de degradación en el capacitor, no se presenta la sobrecarga, tampoco atrae distorsión de la red, por eso decimos que tiene menor posibilidad de sobrecarga. El sintonizado tiene la ventaja de que hace mayor absorción. Fíjense que por ello es que algunos colegas, de manera que una manera que a mí no me gusta, les llamaban a estos filtros de absorción y a estos de rechazo. Es mentira, fíjense ustedes, que rechacen. A ver, colegas, es indudable que esto está filtrando. Entonces, ¿por qué me dicen que rechaza? No rechaza distorsión armónica, absorbe. No le llamen entonces filtro de rechazo. Listo. Muy requete bien. Acerca, fíjense, de la atenuación y la amplificación. Aquí está la gráfica de la amplificación de la distorsión armónica en función del orden armónico que tanto se va hacia la red por cada ampere de cierto orden armónico. Noten ustedes que aún con los filtros desintonizados se está absorbiendo un 50%. Es cierto que estos absorben más, quizás un 80%. Es cierto, pero estos no rechazan. Por eso no les llamen de rechazo, por favor. Es cierto que la labor de ambos, la más importante es corregir el desplazamiento, como se ilustra aquí. Se corrige el desplazamiento, la corriente ya va bastante en fase con el señor voltaje,
pero ambos absorben algo de distorsión armónica. Por otro lado, los filtros activos, fíjense, estos ya no absorben, sino que estos le proveen, le proporcionan a la carga la distorsión armónica que ésta requiere. Ya es una tecnología muy madura, la de los filtros activos. Como es madura, pues hay mucha competencia y los precios ya son competitivos. Debido a que son equipo electrónico que puede hacerse bailar el cha-cha-cha, si pagan un poquito más, el proveedor les da electrónica que pueda bailar el cha-cha-cha. Y resulta que pueden corregir no solo desplazamiento, no solo distorsión armónica, sino también desbalance, fíjense ustedes. No se sugiere utilizarlos con bancos de capacitores, aunque hemos visto que se puede. No lo recomendamos, pero se puede. Muy bien. Con bancos de capacitores desnudos. Aquí está un ejemplo de aplicación de un filtro activo. Noten ustedes. Esto es en cierto transformador 0,7 de un área de moldeo. Vean ustedes cómo el voltaje y la corriente están terriblemente distorsionados y cómo es que al poner el filtro activo, el voltaje, tanto el voltaje como la corriente, se hacen bastante senoidales. No recomendamos entonces, en caso de distorsión, utilizar capacitores. Vean ustedes, aquí estamos corrigiendo con capacitores. Vean cómo tanto el voltaje como la corriente que se va hacia la carga combinada es bastante no lineal. Aquí nos está gritando que hay cierta resonancia que se está excitando al corregir con un filtro de armónicas. La corriente se hace más senoidal, ya no aparece esta frecuencia que ustedes ven por ahí. Eso es, quizás andaba por ahí por la 7 o por la armónica 11. A ver si la puedo contar. Aquí veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, 11. Estaba resonando cerca de la armónica 11 y por eso nos grita armónica 11 por ahí. Mientras que ya con este ya no se excita esa resonancia de armónica 11. El código red, fíjense ustedes, emitido por la ya fallecida Comisión Reguladora de Energía, ya prácticamente está fallecida. Estaba languideciendo desde hace unos 5 años, pero ahora ya está fallecida. Ahora su labor va a ser tomada por una comisión CNE que va a depender directamente de la Secretaría de Energía. Ya no va a tener independencia y autonomía, pues va a rendirle cuentas a la Secretaría de Energía. Y lo que sí tengo entendido es que continúa el código de red que dejó esta Comisión Reguladora de Energía. Y ese código de red nos permite tener operación correcta del sistema eléctrico en términos de calidad de energía con el fin de que ésta contribuya a darle continuidad, seguridad y sustentabilidad al sistema eléctrico. Y ese código de red, fíjense, son recomendaciones de calidad de suministro eléctrico, de factor de potencia, entre otros, que se fueron acuñando a lo largo de muchos años y se adoptan de distintas recomendaciones, de distintos estándares, en algún caso, como de eh, el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, el 519, entre otros. Y aquí está precisamente una tablita que aparece en código de red y tiene que ver con ese IEEE 519. Y aquí tenemos que nos recomiendan que en función de la distorsión armónica de demanda, fíjense, de demanda,
no se excedan estos valores individuales y esta distorsión armónica total. Miren cómo aquí sí dice distorsión armónica total, pero no está en base a la componente fundamental de ese momento, sino a la de demanda máxima. Fíjense, eso es lo que esto quiere decir aquí, esta de. Y es así que, dependiendo de qué tan robusto sea el sistema, entramos a distintos renglones. Si el sistema es muy robusto, entonces vamos a encontrar que la corriente de cortocircuito es muchas veces esa corriente de demanda máxima IL, por ejemplo, 1000, más de 1000, más de 1000, más de 50, fíjense ustedes. Si es menos robusto, pues son los primeros renglones. Y es por ello que cuando el sistema es muy robusto, se permite que se inyecte más distorsión armónica de los órdenes armónicos individuales y de la armónica y la distorsión armónica total. Avanzamos. Distintos analizadores de calidad de energía eléctrica, distintos modelos. Estos son de la marca que nosotros usamos, sí. Desde hace muchos años en ahorro y calidad de energía eléctrica hemos sido impulsores de esta tecnología de medición que tiene una ventaja sobre el resto. Esta guarda formas de onda compactas, compactadas, formas de onda sipeadas, formas de onda de voltaje y de corriente siempre. No cuando hay un evento. No se espera a que haya un evento de calidad de energía. Guarda formas de onda. Miren que aquí escribí yo formadas. Tiqui, 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 tiqui. Guarda formas de onda de voltaje y de corriente compactadas. Siempre, 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 siempre. La razón por la que las puede guardar es precisamente porque están compactadas. Y eso está entonces patentado. Y esta marca nos permite entonces analizar no solo durante los eventos, sino siempre formas de onda. Es la ventaja competitiva que tienen entonces estos equipos. Y continuamos, colegas, continuamos. Hace ya algún tiempo, como sugerencia del profesor Báez, quizás, ya no sé si fue en 2004 o en 2005, publicamos este librito, fíjense. Fuimos escribiendo artículos de divulgación, muchos artículos de divulgación, y de repente los unimos esos artículos de divulgación que fuimos escribiendo, y esto nos permitió entonces publicar este libro que hasta hace no mucho tiempo se usaba en cursos de calidad de energía del TEC de Monterrey. Ahí lo usábamos, eso es. Borramos las anotaciones y continuamos. Y con esto, terminamos la presentación.